Buenas noches. Un motorista que cubre la ruta Colonia Fecitrán hacia el centro de San Pedro Sula fue ultimado hoy a tiros por dos pistoleros, uno a bordo de una motocicleta frente a la entrada a la colonia Los Castaños. Los detalles con José Luis Herrera. Junior Bardales fue atacado mientras bajaba a unos pasajeros en la colonia Los Castaños. Malherido fue trasladado aún con vida a un centro hospitalario en la colonia Fecitrán, en San Pedro Sula, donde lamentablemente murió. Ya los equipos de inteligencia de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado y también de la División de Seguridad del Transporte Urbano están actuando de oficio, en este caso, al realizar investigaciones para determinar el móvil de este hecho lamentable. Es importante mencionar que no se cuenta con una denuncia por parte de estas personas que supuestamente se estaban viendo afectadas por la comisión de delitos cometidos por miembros de maras y pandillas. Sin embargo, de oficio ya hemos iniciado investigaciones, los equipos se han desplazado hasta esta zona para tratar también de verificar si se cuenta con cámaras de seguridad en este sector y así tratar de identificar quiénes serían las personas que le habrían arrebatado la vida a este representante del rubro del transporte. La familia no esperó a medicina forense y montaron el cuerpo del infortunado motorista en una de las unidades y se lo llevaron para su hogar, ocultándolo de las autoridades. Nosotros hicimos presentes aquí al lugar, el conductor estaba parado ahí en la comercial Los Castaños y solo llegaron dos personas a bordo de una moto y le dispararon al conductor. Y lo trajeron aquí a la clínica Celutey porque pensaron que tenía signos vitales, pero ya estaba muerto él. Aunque no hubo una denuncia de extorsión de parte de los conductores de esta ruta que cubre la colonia Fecitrán, no se descarta que el crimen del conductor Junior Bardales sea por la negativa a pagar el mal llamado impuesto de guerra a una de las estructuras criminales. José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo. En Catacamas, Olancho, Batallón Ambiental de las Fuerzas Armadas desalojó hoy familias ubicadas en la zona núcleo de la biosfera del río Plátano, entre Olancho y el departamento de Colón, por considerar que están afectando el medio ambiente. Buenas noches, don Edgardo Melgar. En efecto, el Batallón Ambiental y otras instituciones como el Ministerio Público, el ICF, han comenzado la intervención en las áreas protegidas de Honduras, específicamente en la biosfera del río Plátano. Ayer, en la zona del convento, en la zona núcleo de la biosfera del río Plátano, han comenzado a hacer desalojos, pero nadie mejor que el coronel Moncada para que nos explique toda esta problemática. Sí, muy buenas noches. La realidad, el primer batallón de protección ambiental, en conjunto con las diferentes instituciones del Estado, llámese la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, Instituto de Conservación Forestal y la 115 Brigada de Infantería con sus unidades orgánicas, y hemos hecho lo que es una intervención en el sector del convento, departamento de Colón, donde hemos encontrado diferentes asentamientos humanos dentro de la zona núcleo de la biosfera del río Plátano. Es así que hemos desalojado a estas personas, pues ya que el daño que se está provocando en la misma es grande y debemos de cuidar este patrimonio de carácter mundial. Y por eso la Fiscalía y lo que es la Procuraduría General de la República optó por entregar las notas de desalojo y así nosotros proceder posteriormente a inhabilitar estas viviendas. Así son las cosas, don Edgardo, así se las cuento. Desde la base militar El Aguacate para Noticieros Hoy Mismo, Oscar Valdés. El pronóstico del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Gracias, Oscar Valdés en Olancho. ¿Cómo estarán las temperaturas? ¿Cómo estará el clima la noche de hoy, jueves 13 de febrero y mañana, viernes 14 de febrero? Ruth Muñoz, buenas noches. Así es, licenciado Melgar, le saludamos desde Copeco. Mario Centeno, pronosticador aquí en Senaos, nos informa acerca de las condiciones del tiempo para las próximas horas. ¿De cuánto serán esas temperaturas máximas y mínimas que estaremos experimentando? Muy buenas, Ruth. Bueno, tenemos temperaturas bastante frescas. Las temperaturas más bajas se están registrando hacia el occidente del territorio nacional, donde pueden experimentar temperaturas mínimas entre los 12 y los 13 grados centígrados. Aquí en la parte central, en la parte oriental, vamos a experimentar temperaturas entre los 16
y los 18, y las temperaturas más altas se están registrando todavía en la región sur, donde están sobrepasando los 36 grados centígrados. ¿Y tenemos probabilidades de lluvias? Así es, vamos a tener probabilidades de lluvia más que todo en la zona norte y noroccidente del país, porque vamos a tener un poco de viento noreste y esto nos va a ocasionar lluvias en estos sectores, pero son lluvias débiles, rápidas y de acumulados bastante bajos. Y también tienen que tener mucho cuidado todas las personas que faenan aquí sobre el Golfo de Honduras, porque tenemos algo de oleaje alterado, oleaje que podría alcanzar hasta 5 pies de altura, y en el resto del Caribe vamos a tener un oleaje de 2 a 4 pies. Muchas gracias. Bueno, estar atentos entonces porque estaríamos experimentando lluvias para las próximas horas. Estas son las condiciones del tiempo desde Copeco. Retorno con usted, licenciado. Buenas noches. Gracias, Ruth Muñoz. Se esperan temperaturas frescas a partir de esta madrugada, es decir, la madrugada ya de mañana, viernes 14 de febrero. En Santa Bárbara detienen a una mujer en posesión de 42 paquetes de supuesta droga en un punto de control en Ceibita Norte. Ahí en Santa Bárbara está Alexis Gutiérrez. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. La Policía Nacional capturó a una mujer en Ceibita Norte de Santa Bárbara, a quien se le decomisó 42 paquetes de supuesta marihuana. Escuchamos a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo al suboficial Gregorio Cornejo. Unidad Metropolitana número 22 le dan detención a una fémina de 23 años de edad, originaria de la ciudad de Santa Rosa de Copán, quien se supone responsable del delito de tráfico de droga en su modalidad de transporte. Al momento de la acción policial se le decomisaron 34 envoltorios plásticos conteniendo supuesta marihuana, unas 35 libras aproximadamente. Como procedimiento legal y respetuoso de los derechos humanos, con las evidencias obtenidas, esta fémina será puesta a la orden del Ministerio Público en las próximas horas para que sea el Ministerio Público a través de los fiscales quienes, después de hacer una evaluación de los hechos, determine la culpabilidad de esta persona. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo, en Tegucigalpa. Gracias, Alexis Gutiérrez. La directora del Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula, Glenda Gutiérrez, denunció hoy ante el Ministerio Público un acto de supuesto sabotaje en un tanque de oxígeno que ha puesto en riesgo de muerte a niños y adultos en ese hospital. Abrieron la válvula para que se escapara todo el oxígeno que nosotros el día anterior habíamos comprado. Y el día anterior había quedado ese tanque al 100%. Ayer en la mañana que se hizo la supervisión ya estaba al 20%, que no es normal. Manipularon el candado, golpearon el candado para abrir esa puerta y entrar y poder abrir esa válvula y que se escapara el oxígeno. Esto no se puede catalogar de otra manera que un hecho y un acto criminal. ¿Cómo es posible de que están haciendo eso poniendo en riesgo la vida de nuestros niños? Hay recién nacidos que dependen completamente del oxígeno. Si no se hubiese detectado a tiempo, no sé qué noticias estaría dando en este momento. ¿De muertos? De muertos, porque hay niños que dependen, así literal, dependen del oxígeno. Patitas UNA es una iniciativa de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que vela por el bienestar de los animales que viven en ese centro educativo. 18 perros y 38 gatos habitan en la máxima casa de estudios y los estudiantes han unido fuerzas para darles una calidad de vida adecuada. Somos un grupo animalista que estamos en protección de ellos, tanto perritos, gatitos, incluso han habido otros animales dentro de la universidad. La gente los viene a abandonar aquí en la universidad, los traen en bolsas y los tiran o los traen en caja, entonces tomamos a bien darles una vida digna y poderles conseguir un hogar que los amen. Los estudiantes realizan diferentes actividades para recaudar fondos para la comida y atenciones veterinarias de estos animalitos. Nosotros nos encargamos, hay varios puntos donde nosotros tenemos dispensadores de comida y de agua, hay guardias que nos ayudan, nosotros les llevamos la comida y ellos lo rellenan. También nos encargamos de darle baños a los perritos, por ejemplo. Ahorita a finales de enero tuvimos el último baño que le dimos. También nos encargamos de visitas al veterinario
en caso de que algún perrito esté mal. Si deseas apoyar esta fundación, puedes contactarlos en las diferentes redes sociales como Patitas Una Oficial. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Un sistema tecnológico de cámaras de seguridad manipuladas supuestamente por la Mara Salvatrucha fue desmantelado hoy en la colonia Villa Ernestina, en el sector Satélite, en San Pedro Sula. Fueron 7 cámaras de seguridad, 4 de ellas de alta generación, las decomisadas hoy en un circuito cerrado dominado por la Mara Salvatrucha. Es importante mencionar que aquí hemos logrado el decomiso de varias cámaras de videovigilancia, las que eran utilizadas por estos antisociales, así como un sistema tecnológico de audio, lo cual permitía grabar en tiempo real a las personas que circulaban por estas calles del bulevar de la zona este de San Pedro Sula. Con estas cámaras de seguridad, esta Mara vigilaba el acceso de las patrullas policiales a una zona controlada por la droga. La desarticulación de una red de cámaras de vigilancia ubicados en lo que es la 27 calle de esta ciudad de San Pedro Sula, en donde se ha desarticulado esta red de cámaras de vigilancia que se le atribuyen a lo que es la Mara Salvatrucha, que es el grupo delictivo organizado que delinque en ese sector. La Policía Nacional continuarán desmantelando estos circuitos cerrados de cámaras de seguridad en otros barrios y colonias controladas por las estructuras criminales MS y la 18 en San Pedro Sula y municipios aledaños. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Tocó a Colón. Mientras se encontraba acostado en una hamaca, un hombre fue atacado a machetazos en la ciudad de Tocoa, específicamente en la comunidad de Guapinol. De acuerdo a información en poder de las autoridades, su propio amigo y compañero de parranda habría sido el responsable de su muerte. Arizona Atlántida. En respuesta a una orden de captura por el delito de homicidio simple, un hombre de 33 años de edad fue capturado por agentes policiales en la comunidad de Mesapita. La Ceiba Atlántida. El cuerpo de bomberos de esta localidad atendiendo un llamado de emergencia donde un joven de 20 años que se conducía a bordo de una motocicleta fue embestido por un vehículo, dejándolo con varias heridas, por lo cual fue llevado a la sala de emergencia del Hospital General Atlántida para su atención. En La Ceiba, Nahum Monge, Noticieros Hoy Mismo. Hoy en el Día Mundial de la Radio, Emisoras Unidas lo celebra a lo grande. Francisco Zúñiga. Edgardo, qué gusto saludarte a esta hora de la noche en el Noticiero Hoy Mismo Estelar, y aparte de ello con una muy buena noticia, Edgardo. A ti que te gusta mucho la radio, disfrutas la radio, pues aquí está conmigo don Tony Cruz, director de las radios musicales de Emisoras Unidas. 13 de febrero, Tony, el calendario marca Día de la Radio. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, a Edgardo también, mi particular amigo allá en estudios. Un gusto de saludarte, Edgardo. 13 de febrero, tú lo dijiste, es una fecha bastante importante para nosotros que hacemos esto que llamamos radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio, un medio con el que nos entretenemos, con el que nos educamos, que nos acompaña, que hace que nosotros transmitamos esa magia del sonido a nuestros oyentes. La tecnología no ha venido a consumir esto que es la radio, porque ahora también estamos no solo transmitiendo desde una cabina, sino que a través de diferentes plataformas, a través de nuestros sitios web, a través de las aplicaciones en los móviles, en fin, hay una forma de hacer radio, ya no solamente directa desde la cabina. Por eso es que la radio ha sido y seguirá siendo ese medio que no atrapa, no cautiva, al contrario, pues se mantiene a las personas activas en todas sus actividades, pero disfrutando de lo que nosotros sabemos hacer, la radio. Gracias, Tony Cruz, director de radios musicales de Emisoras Unidas. Edgardo, la radio nos acompaña en cualquier momento, en tristeza, en alegría, cuando gana el Real Madrid, cuando gana el Barcelona, y escuchamos estos partidos. También, Francisco. Edgardo, retorno contigo, disfrutando hoy 13 de febrero, Día de la Radio. Saludos, retorno contigo, Edgardo, adelante. Lo último en noticias a esta hora de la noche en San Pedro Sula con Kenia Chinchilla. Kenia, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar, aquí en San Pedro Sula. Lo último en noticias, con la captura de al menos 5 integrantes de la banda o estructura criminal M1. Escuchamos rápidamente el informe por parte de la portavoz de Dipanco. Gracias por el espacio, licenciada. En efecto, le comento que en una operación de impacto, agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado han logrado sacar de circulación, como usted bien lo menciona, a 5 miembros activos de la estructura criminal denominada Banda M1. Estos conocidos con el alias del Diablo, el Chepito, la Colocha y Lágrima, son
miembros activos de este grupo criminal. Uno de ellos fungía como cabecilla, siendo la persona responsable de girar instrucciones para lo que es el delito de la extorsión en la zona del Valle de Sula. Le comento también que están siendo investigados por la Dirección Policial de Investigaciones para determinar su participación en el hecho violento ocurrido hoy en horas de la mañana. Muchísimas gracias a la portavoz de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas. También se le ha decomisado armas de fuego y un vehículo con el que realizaban estos delitos. Hasta aquí nuestro informe, continuamos con más noticias. Entre gritos y pitoreta fue suspendida anoche la sesión en el Congreso Nacional por el diputado Luis Redondo, luego de negar la palabra a la diputada del PSH del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, quien pretendía presentar una moción de orden a fin de solicitar que continúe el tratado de extradición con Estados Unidos, que como usted sabe vence el próximo 28 de febrero. La sesión se cerró, no hay convocatoria, pero lo que sí se sabe es que no habrá sesiones en el Congreso Nacional hasta después de las elecciones primarias del 9 de marzo. La noticia del día es presentada por Pacasa. En Pacasa creemos en ti. Presenta tu lista escolar y obtén hasta un 50% de descuento. Hoy, la diputada aseguró que contaba con 73 firmas de parlamentarios para presentar la moción. El día de ayer teníamos una moción de orden, pero esta moción basada en la ley orgánica del Congreso Nacional 67, establece que cuando hay un tema preferente, y que más preferente que todo el pueblo hondureño está preocupado porque la extradición va a terminar el 28 de febrero, si no se hace algo al respecto. Congreso Nacional puede pronunciarse y por eso respaldamos con 73 firmas para garantizar que se mantenga la vigencia. Esta técnica parlamentaria que el presidente del Congreso en un X denunciaba como ilegal fue la primera técnica utilizada por este Congreso que él hoy preside. Decreto 04-2022 establece en el artículo 8 la creación de una CICI, que por cierto no la han cumplido hasta la fecha, exhortando al Ejecutivo y demostrando que el Congreso Nacional había un ambiente para que viniera este mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción. Sin embargo, la presidenta lo vetó, lo sancionó y ahora es ley, pero no ha firmado el convenio. Esta misma lógica es lo que nosotros estábamos planteando en este decreto, que el Congreso se pronunciara que quería mantener la vigencia. Teníamos el respaldo de más de 73 firmas y pues al final que la presidenta lo sancionara como lo hizo con el decreto 04-2022 o que lo vetara. Entendemos que la responsabilidad histórica caerá sobre Xiomara Castro y caerá sobre Libertad y Refundación, pero desde el Congreso Nacional queremos que se siente la presión y el respaldo para que continúe con la extradición, porque hay que recordar que la extradición es una herramienta de acceso a la justicia para aquellos grandes capos que el sistema local no puede llevar. La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, expresó que la ley orgánica del Congreso Nacional permite presentar mociones. Definitivamente no es injerencia, porque la facultad que tenemos los congresistas o los diputados es que podemos presentar proyectos de ley, podemos presentar mociones y podemos presentar manifestaciones, lo dice la ley orgánica en el artículo 47. Ahora, el tema que acontece acá, y claro, les genera encrispación porque saben que el tema es que a raíz del narcovideo, 3 días después, la presidenta Xiomara de forma abrupta toma la decisión de denunciar un estado de extradición que data de mucho tiempo atrás. Ni el expresidente Hernández se atrevió a tanto, y en este caso particularmente la presidenta Xiomara, en protección de su parentela, le importó un comino el pueblo hondureño, el único mecanismo que tenía el pueblo hondureño de crear un poco de justicia ante la sociedad. Y en este caso nosotros apoyamos la moción que iba a presentar la compañera, es una moción exhortativa. ¿Qué es una moción exhortativa? Nada más y nada menos de pedirle a la presidenta Xiomara Castro que reflexione, ya que está por vencerse en los 6 meses después de la denuncia de la extradición. Desde la bancada del Partido Liberal aseguran que el Congreso se convirtió en un tramitador del Ejecutivo. La verdad es que el Congreso Nacional ha sido pésimo también. Mire, este gobierno es el gobierno de la incapacidad y de la sumisión a órdenes que vienen no necesariamente de los poderes,
Por ejemplo, el legislativo ha sido y lo hemos dicho, un tramitador de las órdenes del Ejecutivo. Si el Ejecutivo dice que se suspenden las sesiones, se suspenden las sesiones. Ha sido un poder legislativo que verdaderamente no ha tenido producción porque su presidente, su junta directiva no ha convocado a las mismas, porque ellos han sido suficientemente irresponsables y sumisos al Ejecutivo para hacer solamente de este poder un tramitador. Así que desafortunadamente seguimos en esa situación improductiva del poder, no porque no sea importante, sino porque ellos han vulgarizado el Estado. Este gobierno ha vulgarizado los poderes del Estado. Pero el diputado de Libertad y Refundación, Elio Girón, respalda la postura que tomó Luis Redondo de suspender la sesión. Miren, en el Congreso Nacional existe una ley orgánica que se debe de respetar. Y esta ley orgánica le da amplios poderes al presidente del Congreso Nacional. O sea que el Congreso Nacional es presidencialista y le da la potestad de darle o de negarle la palabra a quien él estime conveniente. Al suspender la sesión, Luis Redondo dijo que esta semana no habrá sesiones hasta nuevo aviso. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. Esta situación anoche en el Congreso Nacional no pasó desapercibida en las redes sociales. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, hoy quedó evidenciado libre sobre su intención de convertir a nuestra patria en una guarida de delincuentes como lo es Nicaragua y Venezuela, ya que se impidió presentar en el Congreso Nacional una moción de orden para pronunciarnos respecto al tratado de extradición. Se sabe a quién protegen. Carlos Umaña, diputado del PSH. 13 de septiembre de 1912, donde el Congreso Nacional aprobó tratado de extradición como ente final. Por supuesto que tenemos derecho los congresistas a discutir y mocionar que el Ejecutivo no lo denuncie. La precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinosa. Vaya, ahora es que el que preside el Congreso Nacional califica y decide sobre la procedencia o improcedencia de las mociones sin que éstas hayan sido leídas. ¿Dónde está ahora en contra de la extradición? De manera que, según sus mismas palabras, es narco, es diputado del narco, o es un diputado que trabaja y está al servicio del narcotráfico. Así como la presidenta Castro, con la decisión de eliminar la extradición, se convierte en la presidenta del narcotráfico, la que los defiende, la que pone el pecho por los narcotraficantes que tanto dolor y muerte causan en Honduras. La extradición es necesaria porque nuestro sistema de justicia es incapaz de doblegar a un narcotraficante. Los narcos tienen amenazados o comprados a los fiscales, a los jueces, a los magistrados, a las cortes de apelaciones, al empresario, al medio de comunicación, al político, a todo el mundo, a todo el mundo. Así que es mejor que ellos los agarremos aquí y los mandemos allá a Estados Unidos, en donde allá sí van a ser tratados como criminales y van a pagar en una cárcel los delitos que han cometido. Estar en contra de la extradición es ser un diputado del narco o ser un diputado al servicio del narco. Eso es lo que pensaba Luis Redondo antes y bueno, yo también lo pensaba antes. La diferencia es que Luis ya no piensa así, ya cambió de opinión, ahora defiende a los narcos porque no quiere la extradición y yo sigo pensando en lo mismo. Y lo que era malo ayer está malo hoy y seguirá siendo malo mañana. Eso sí, pueden estar felices porque en un par de días termina la extradición. Van a estar felices los narcos y sus amigos. Pero esa felicidad solo les va a durar 10 meses. Porque cuando yo asuma la presidencia, el 27 de enero del 2026, el primer papel que voy a firmar va a ser la solicitud de suscribir un tratado de extradición con Estados Unidos para que los narcos se pudran en las cárceles de Nueva York. Así que celebren lo que quieran, pero van a ser 10 meses, porque en 10 meses llego yo. Cuando yo llegue, se les acaba la fiesta. A 15 días para que finalice el convenio de extradición con Estados Unidos, el canciller Eduardo Enrique Reina dice que las cosas están igual, es decir, no hay ninguna reconsideración a la decisión de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos. Y hablando de la presidenta, ¿hay acercamientos para que este mismo tratado continúe, canciller?
Bueno, estamos, como le digo, trabajando de cerca ahora con la administración Trump en el tema migratorio. No hemos abordado ese tema. Si lo abordamos, pues estamos en cualquier disposición de hablarlo. Pero por ahora, como le digo, hemos estado tratando más en el tema prioritario de la migración, porque es importante para nosotros y también es importante para la administración Trump, y hemos llegado a acuerdos. Así que estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir. Hasta el momento no se va a retroceder en esta denuncia, entonces, presidente. Por ahora no hemos tomado otra determinación. Y esta es la versión de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, la abogada Gabriela Castellanos. En las audiencias realizadas en la Corte de Nueva York, una y otra vez quedó evidenciado el maridaje entre la política y el narcotráfico en Honduras. Para ser más claros, entre políticos y narcotraficantes. Los reveladores testimonios de los líderes de los grupos criminales se quedan cortos al describir la época de terror que se vivió cuando el narcotráfico campeó en Honduras, con la complicidad de los que ostentaron el poder sin distinción de color. ¿Y cómo llegaron a ser juzgados los señores que mandaban en un país en el que todo era permitido? La respuesta es la extradición, que fue la única manera de alcanzar a los que financiaron campañas políticas con dinero manchado de sangre. Fueron ellos los que compraron posiciones y cargos y asesinaron a los buenos hondureños que denunciaron que el narcotráfico se había infiltrado en las fuerzas de seguridad, municipalidades, Congreso Nacional y hasta en Casa Presidencial. A los que hicieron de Honduras un narcoestado, porque el débil sistema de justicia del país jamás los señaló ni por una infracción de tránsito. Pero ¿cómo nos hace creer que esta relación clandestina se acabó? ¿Que los políticos de ahora son distintos a los del régimen anterior? Basta ver las papeletas electorales, donde continúan rostros conocidos y muchos de ellos cuestionados. No crean que somos ingenuos. El narcotráfico sigue fuerte en el país, porque antes como ahora influyen en las decisiones que desde el poder se toman para protegerse. Es decir, cuando el tratado de extradición amenazaba con alcanzar a uno de sus allegados, se le dio la estocada final a este instrumento que tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del presente año. Ahora, el escándalo ya no será por el nuevo político extraditado, sino porque el país se convierte en un paraíso para el narcotráfico, el crimen organizado y, desde luego, la impunidad. Aquí la opinión de abogados penalistas sobre este tema. Danilo Orellana fundamenta sus argumentos porque asegura que los Estados Unidos tiene enormes problemas para controlar el tráfico de drogas. Es primordial para el Estado de Honduras por la debilidad de las instituciones nuestras, por la debilidad de la justicia hondureña. Es un arma que no la podemos desperdiciar o votar por privilegiar a unos pocos, porque si no, la señora presidenta o los que lo rodean ahí se van a volver de personas de interés para los Estados Unidos. Eso lo digo yo sin ánimo de tratar de meterle miedo a ellos, no. Tienen que entender que hay una responsabilidad sobre eso. Algunos abogados consideran que es vital mantener la vigencia del tratado de extradición con los Estados Unidos, pero debe de reformarse. Que sí estoy de acuerdo que debe haber un tratado con todos los países del mundo de extradición, en igualdad de condiciones, pero debe de regularse ese extremo y que no pase lo que pasó en este caso con Byron y con otros imputados que aún teniendo procesos penales en Honduras han sido puestos en libertad y no han sido puestos ante la autoridad competente que los está requiriendo. Este abogado también asegura que es conveniente seguir con el tratado de extradición. Se mantenga un tratado de extradición siempre con cualquier otro país de una manera recíproca. Vale la pena realmente que Honduras revise los tratados de extradición con Estados Unidos, con otros países, en el sentido de que Honduras pueda contribuir con la administración de justicia de otros países, como que también otros países contribuyen con la administración de justicia de Honduras. Pero ¿cuál es la posición del Comité de Defensa de Derechos Humanos? Nosotros no tenemos la capacidad para contrarrestar el crimen organizado, menos
el narcotráfico. Mire esos corredores, esos nuevos corredores del narcotráfico. Por favor, creemos que no pensemos en mi grupo político, no pensemos ni en mi familia. Pensemos qué país le estamos heredando a nuestros venideros. La vigencia del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos vence el 28 de febrero, después que la presidenta Xiomara Castro lo denunciara el 28 de agosto de 2024. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Honduras no figura en la lista de países de la región alineados para trabajar en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, según opinión del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo que genera preocupación en diversos sectores. A través de una publicación de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, se dio a conocer el siguiente comunicado. Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Panamá. Estos son países que han expresado el deseo de trabajar juntos para defender la democracia, la ley, el respeto por los derechos humanos y el progreso económico. La ausencia de Honduras en esta lista de países genera preocupación en diversos sectores que catalogan la nación como un país antidemocrático. No miramos una Honduras, no miramos una Nicaragua, países que ya se marcan como antidemocráticos realmente y países que no quieren combatir la corrupción como Honduras y Nicaragua. Esperemos que mejore esto porque si no el pueblo va a tener que luchar y vamos a tener que venir y plantear claro y darle vuelta a lo que está sucediendo hoy en las elecciones, tanto primarias como en las generales. Este representante de sociedad civil asegura que Estados Unidos no ve a Honduras como un aliado. Todos los países de Centroamérica, a excepción de Nicaragua y Honduras, los están viendo de la misma forma y precisamente no como países que pueden ser aliados de Estados Unidos, porque sencillamente no están comulgando con los mismos intereses y las mismas decisiones y acciones que los demás países del área. La situación podría agudizarse aún más, detalla este analista político, quien asegura que Honduras ya está marginado. Esto solo es una muestra más de lo que puede pasar. El Departamento de Estado hay que estar con mucho cuidado. Mire, ya nos marginaron. Quien diga lo contrario de que el Honduras cayó precisamente en casi un estado de desgracia, políticamente, en relación con el socio principal que son los Estados Unidos, o vive en otro país o no tiene 4 dedos de frente. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Tiene que empezar a haber manifestaciones inteligentes de que nosotros estamos también en el juego de defender la democracia. Y uno de ellos, empezando por ahí, sería dejar sin valor ni efecto la denuncia del Tratado de Extradición. Esa es una carta de presentación y no va a ser tan fácil, no es en 24 horas que entonces el señor Rubio va a estar viniendo aquí a Honduras a visitarnos. Eso va a tomar su tiempo, pero si nosotros no lo hacemos, televidentes, radioescuchas, hondureños en general, el problema que vamos a tener después va a ser más fuerte todavía. Vamos a caer en el nivel de Nicaragua y de repente peor que Nicaragua. Las tensas relaciones entre Honduras y Estados Unidos están en la cuerda floja, que podría reventarse luego del 28 de febrero, día que vence el Tratado de Extradición. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Como usted sabe, ayer en Guatemala asesinaron a Byron Ruiz, un narcotraficante hondureño que residía en Guatemala, fue capturado en Guatemala, creo que en 2018, luego fue extraditado a Estados Unidos, cumplió condena y regresó a Guatemala. Y ayer fue acribillado a balazos en Guatemala. Hoy Prensa Libre titula: Asesinato contra Byron Ruiz fue planificado y los sicarios tenían al menos 2 meses siguiéndolo, detallan las investigaciones. Y acompañan ese titular con esta fotografía, que a pie de foto dice: el colombiano Byron Aliu Valencia fue enviado a prisión preventiva por participar en el asesinato del narcotraficante hondureño Byron Ruiz.
El pasado 12 de febrero, es decir, ayer, ocurrió un ataque armado en el kilómetro 22.5 de la carretera a El Salvador, en el que supuestos sicarios mataron al narcotraficante hondureño Byron Ruiz. Tras el hecho, 2 presuntos sicarios murieron y otro resultó herido y fue capturado por la Policía Nacional Civil de Guatemala. Un día después del incidente, salen a luz nuevos detalles del ataque contra el narco hondureño. Los investigadores del caso indicaron que obtuvieron acceso a las cámaras del lugar donde se registró el tiroteo y afirman que fue un ataque directo con Byron Ruiz. Agregaron que las pesquisas señalan que los sicarios de nacionalidad colombiana. Lugar 154 de 180 países evaluados, Honduras está en ese puesto. Salimos nuevamente retrocediendo incluso al número 22 puntos de 100 posibles. Eso se hubiera revertido si hubiera estado la Sisi en este país. Y para terminar de rematar, lastimosamente, tiene esa mala decisión el gobierno a pocos días también de que el tratado de extradición se venza. Desde el Consejo Nacional Anticorrupción aseguran que es urgente el mecanismo de investigación. Este mecanismo podría venir a contribuir a los esfuerzos que ya se dan desde sociedad civil y también contribuir en los esfuerzos que el Ministerio Público realiza, como ocurrió en el pasado con la Maxi, donde a pesar de que había un Ministerio Público capturado, como también lo vemos ahora, pero se creó una unidad que independientemente puso ante la justicia a muchos funcionarios que se hallaban escudados bajo las leyes que ellos mismos crearon. Sin embargo, autoridades aseguran que las negociaciones continúan. Tenemos que negociar el convenio, está en proceso. Posteriormente, una vez que esté finiquitado, eso es lo que nosotros hemos entendido y lo hemos dicho, sería lo importante enviarlo al Congreso Nacional, pero tenemos que finiquitar esa negociación y esa es de 2 partes. Cuando avancemos, pues es lo que estamos buscando. ¿Tienen este gobierno, Casillas? Pues es lo que esperamos, es culminar la negociación y, como le digo, finiquitar el documento. Hoy se cumplen 1.113 días sin la Sisi en el país. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Esta es la noticia económica. Especialistas muestran un optimismo moderado en relación al incremento interanual de un 16% en el envío de remesas familiares al país observado en enero pasado, ya que puede resultar un espejismo. Honduras recibió 742 millones de dólares en remesas en el primer mes del año, 103 millones más que en enero de 2024. Este incremento se debe particularmente a la incertidumbre ante las políticas migratorias de la nueva administración de los Estados Unidos. Esto está ocasionando que los compatriotas manden más remesas en comparación de lo que habían estado mandando en años anteriores, preparándose para una posible deportación o anticipándose ante algún tipo de impuestos que puedan establecer la administración de Trump en el futuro a las remesas. Pero eso puede resultar en un espejismo, advierte esta especialista en finanzas. Claro que sí. Recordemos que las medidas que se han implementado desde Estados Unidos se hacen recientemente. Esperemos dentro de unos 2 a 3 meses las deportaciones masivas, todas las medidas que se están imponiendo, incluso las intenciones que hay de tasar las remesas, va a tener un impacto. El país requiere de un plan a mediano y largo plazo para afrontar lo que se puede venir, advierten los banqueros. Si hay alguna caída, si lo hubiera, que sea leve, que en este año afortunadamente la compensaríamos fácil con los buenos precios del café, pero eso es este año y tenemos que pensar en el futuro. Y para eso pues lo mejor es crear proyectos que generen exportaciones. Las remesas recibidas en enero representaron el 45% de las divisas totales que ingresaron al país. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. El secretario de Infraestructura y Transporte, el ingeniero Octavio Pineda, aseguró el pasado lunes que el préstamo de 70 millones de euros que España otorgará a Honduras para financiar la carretera de La Ceiba a Puerto Castilla no ha sido aprobado porque el presidente de España, Pedro Sánchez, aún no tiene gabinete conformado. Fue en un encuentro en Bruselas. Uno, ya se le había dicho por Pedro Sánchez que existía la intención de dar un préstamo de 70 millones de euros, más o menos unos 80 millones de dólares. Después vino y se reunió con el rey de España y el rey de España le dijo sí, vamos a hacerlo. ¿Qué sucedió posteriormente cuando hablan de los hospitales que iban a ser financiados por España
y por el BID también. Eran 6 hospitales: Salamao, Cotepeque, Santa Bárbara, Trauma San Pedro, Trauma Tegus y Roatán. El presidente del BID le aclara a la presidenta Xiomara Castro que no existen todavía esos fondos de la Casa Real de España. ¿Por qué? Porque en aquel momento España se encontraba en elecciones generales, no tenía conformado un gabinete, y creo que todos ustedes conocen la historia de Feijóo y Pedro Sánchez y las elecciones. Hasta el día de hoy, y quiero dejar bien claro, el señor Pedro Sánchez no tiene conformado su gabinete, y para que un préstamo se dé, tiene que ser aprobado por el gabinete de gobierno de España. Hasta el día de hoy ese gabinete no está conformado al 100%, por ende no se pueden aprobar esos fondos. Sobre este tema, sobre esas declaraciones, así se refirió hoy el señor embajador de España en Honduras, don Diego Nuño García. Con respecto a la cuestión de los fondos, porque creo que el ministro Octavio Pineda literalmente dijo que no había fondos en este préstamo. Hombre, vamos a ver, si no hubiera fondos, no estaríamos haciendo el proyecto de la carretera Ceiba-Trujillo. Los fondos están ahí. Lo que pasa es que estos préstamos tienen un proceso de aprobación que es complejo y es largo. Y es cierto que la situación política en España en ese momento, que era una situación de elecciones, afectaba a la aprobación de este proyecto, aunque en todo caso hubiera sido un retraso de 2 meses, ¿no?, que es lo que tardó el Gobierno en constituirse. También se ha dicho que no había Gobierno en España y que sigue sin haber Gobierno en España, ¿no? Me parece un comentario un poco desafortunado, ¿no? Nosotros tenemos un Gobierno en España, evidentemente. Es un Gobierno de coalición, es un Gobierno que está gobernando en minoría, con pactos puntuales con partidos minoritarios, pero es un Gobierno que está gobernando España. Es como si yo digo que en Honduras no hay Gobierno porque no tiene mayoría libre en el Congreso, ¿no? Yo creo que todo el mundo reconoce que hay un Gobierno. Entonces me parece que son comentarios un poquito no rigurosos, ¿no? Entonces, como he dicho en un principio, yo no comento nunca la situación interna de Honduras. No me gusta opinar sobre si esto me gusta o me deja de gustar, porque me parece que no es el papel de un embajador valorar este tipo de cosas. Y de la misma manera, pues, cuando se hable de España, cuando se hable de nuestra imagen y demás, pues sí se podría pedir un poquito de rigor, ¿no?, cuando se hablen de estos temas. Y yo creo que cuando se hacen comentarios ante la opinión pública que pueden llamar a la confusión, como que no hay fondos para un préstamo o que no se iban a cumplir los plazos, hay que ser un poquito riguroso. España es un país serio, o sea, nosotros no anunciamos cosas que después no vayamos a cumplir. Y me parece que esta es una idea muy importante, ¿no?, que quiero dejar aquí. O sea, nosotros no somos un país que prometa cosas que luego no puede hacer. Si nosotros decimos que vamos a hacer un proyecto, lo vamos a hacer, y para eso necesitamos, pues, siempre el apoyo del Gobierno, ¿no? El crecimiento de la informalidad laboral es uno de los principales problemas que afronta la región centroamericana, según un estudio regional presentado hoy aquí en la capital por la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica. El informe revela que en Centroamérica cada año se suman 500,000 jóvenes en busca de empleo, pero no existe la suficiente creación formal para absorberlos. El gran problema que tenemos es la informalidad, sobre todo en los países del Triángulo Norte. La informalidad está por arriba del promedio de Latinoamérica y del promedio mundial, y eso lo que significa es que nuestros trabajadores no tienen certeza, tienen al contrario poca esperanza del futuro, no tienen contratos laborales bien remunerados, no tienen tampoco una cobertura del seguro social ni de pensiones. En 2023, la tasa de informalidad en la región rondaba entre el 45 y el 80% sobre la fuerza laboral. La creación de empleos formales es un reto. La mayoría de las empresas del país son informales. Entonces nosotros tenemos que ver cómo el gobierno apoya y cómo hace para que en conjunto con la empresa privada esta informalidad se desaparezca un poco, porque la gente en empresas informales no tiene el mismo desarrollo que pudiera tener como empresa formal. Proponen identificar los sectores económicos con mayor potencial de atracción de inversiones. El gobierno hondureño apuesta al agro. Y es donde se vislumbra que habrá crecimiento en el futuro en Centroamérica y particularmente en Honduras. El desarrollo agrícola a través de los mecanismos de tecnificación que permita la industrialización, para que tengamos diversidad de productos que podamos exportar al extranjero. La coyuntura migratoria actual vuelve imperativo y urgente resolver el problema en la región.
Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Están desesperados, están angustiados, están con la soga al cuello. ¿Cuál es el problema? No tienen empleo. Jóvenes, mujeres, hombres. Y vean ustedes cómo se vivió esta situación, cómo se reflejó hoy esta situación frente a un portón de un parque industrial ubicado en la 33 calle, en el sector Villa Ernestina, en San Pedro Sula. Los jóvenes buscaban desesperadamente que de adentro de la maquila les agarraran sus hojas de vida y poder tener un empleo. Esto es desesperante. Los gobiernos no hacen nada por ayudarnos a conseguir un empleo. Por eso es que hay tanta delincuencia, porque la verdad que nadie quiere morirse de hambre. Atrás de nosotros hay familias, hay hijos, hay hermanos, hay padres que tenemos que darles el pan de cada día. Bajo el ardiente sol y desvelados, y muchos con hambre, aguardaban a la espera de ser llamados a trabajar. No, esto está paupérrimo, esto está pésimo, pésimo. Aquí ya está prácticamente imposible vivir o sobrevivir. Es muy complicado encontrar trabajo. Es bastante difícil, compañero, porque si nosotros ahorita que estamos aquí en Honduras, se nos dificulta el empleo, no digamos a los compatriotas que vienen fuera del país, va a estar aún más difícil. Fíjese que yo he andado en varias empresas. El día de ayer anduve allá en Gildan, por la 27 calle, y entramos como 150 personas y de las 150 personas solo se quedaron 3. Difícil conseguir empleo para las personas arriba de los 40 años pese a la experiencia. De las 6:30, sí, a esta hora y nada. Está bastante difícil. Está difícil. Está difícil, bastante difícil la situación en este país. Bueno, si no encuentran los más jovencitos, ya uno que ya es un poquito más adulto, más complicado. Es bien complicado porque mira la edad. Y si uno tiene experiencia también en estos parques, si uno tiene experiencia, el que no tiene experiencia pues no es. Decepcionados, así salieron la mayoría de las más de 300 personas que llegaron en búsqueda de empleo hoy a esta maquila ubicada en la 33 calle de San Pedro Sula, ya que ni la mitad pudo entregar su hoja de vida. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Por poco y se van a los golpes líderes dirigentes y un grupo de jóvenes ahí en el Partido Liberal, mientras buscaban acuerdos, consensos para decidir la forma, el mecanismo, la metodología para elegir a las autoridades de la Juventud Liberal en estas próximas elecciones. Ya sabe que el Partido Liberal, es decir, Libre, Partido Nacional y Partido Liberal van a elecciones primarias para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular, pero también van a elecciones internas para escoger a sus autoridades de partido. Y en el Partido Liberal quieren también, además, elegir a las autoridades de la Juventud Liberal. Un enfrentamiento originado por no respetar los procedimientos y lo que terminó por la no elección de la Juventud Liberal en las internas del 9 de marzo. La Comisión Nacional Electoral tomó una decisión, separar la papeleta del Central Ejecutivo, que es lo que manda la ley, y posponer esa elección para otro momento en el caso de la juventud. De los representados ahí, de los 4 movimientos, 3 están en una postura y solo un movimiento quiere imponerle esa decisión. ¿Cuáles son los 3 y cuál es el segundo? Los que hemos manifestado que se puede hacer ese proceso en otro momento con las condiciones adecuadas son el movimiento Todos por Honduras, el movimiento Vamos Honduras y el movimiento Recuperar Honduras. Los únicos que se empecinan en imponer una elección porque la quieren manipular son los representantes del movimiento de Jorge Cáliz. La juventud defiende su derecho y exige participación. Esto, Fanny, es una resolución del Consejo Central Ejecutivo que ya está aprobada. O sea, la Comisión Electoral no está por encima del Consejo Central Ejecutivo. Es decir, aprobado para que vayan ustedes a elecciones. Eso es así es, y el CNE está de acuerdo. Mire, el único candidato que está apoyando a la juventud en este momento se llama Jorge Cáliz. ¿Y no tiene intereses particulares Jorge Cáliz? No tiene ningún interés. Es más, ¿para qué se va a meter a un rollo de la juventud que no es necesario para él? O sea, no hay ningún interés. Él fue Juventud Liberal y él tuvo esta misma lucha que nosotros estamos teniendo. Y en aquel entonces, Patricia Rodas eliminó de los estatutos del Partido Liberal a la Juventud Liberal. Y por eso es que el Partido Liberal durante los últimos 20 años no ha tenido elecciones. Nosotros vamos a continuar ejerciendo presión. De no haber elecciones de juventud, ellos dicen que es fácilmente impugnable.
nosotros les vamos a impugnar a ellos también todas sus planillas. El precandidato Jorge Calix defiende su postura y se compromete a lo siguiente. No le quitemos a los jóvenes liberales la posibilidad de ir a la urna y escoger a las autoridades de juventud. Si algo les genera suspicacia, dejo constancia en este video que renuncio a mi derecho de impugnar las elecciones del Consejo Central Ejecutivo, las elecciones de juventud e incluso las elecciones a la presidencia de la República. La diputada Katia Crivelli también se pronunció. Dejen los espacios a la juventud también para que participen y sean electos, que los que tienen miedo es porque saben que van a perder y nosotros vamos a ganar con Jorge Calix. Pese a todo, la representación de la Juventud Liberal no se elegirá el 9 de marzo, sino hasta una fecha posterior, aunque los jóvenes insistirán con varias acciones la próxima semana. Fanny Zúñiga, Noticiero Soy Mismo. La candidata o precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, la abogada Rixi Moncada, continuó hoy su campaña en Danlí, El Paraíso, acompañada por sus designados presidenciales y los líderes de las 6 corrientes internas del Partido Libre que conforman la alianza que apoya su candidatura. Destacó la inversión pública que se ha hecho en el departamento del Paraíso y aseguró estar lista para gobernar al pueblo hondureño. Nos dicen que hay una evaluación de transparencia y que esa evaluación de transparencia el gobierno tiene problemas. Son los mismos y siguen conspirando. Son los mismos y hoy que ven la fuerza revolucionaria del Partido Libre se aterran en los 18 departamentos del país y atacan por todo nuestro gobierno. Más de 5.000 millones de lempiras en 3 años se han invertido en este departamento. ¿Cuántas horas de carretera de tierra tenían que transitar los productores, los pequeños empresarios que van desde Danlí hasta la zona de Terrero Blanco y hoy tienen la mejor carretera? Por unanimidad de votos, el Consejo Nacional Electoral adjudicó ya la empresa que se encargará de la conectividad para los 1.728 centros de votación que carecían de este servicio de conectividad, de internet, de energía eléctrica incluso. La mayoría están ubicados obviamente en zonas rurales. Ayer, a las 9 de la noche con 10 minutos, el consejero Marlon Ochoa informó a través de su X: no al fraude en las elecciones primarias 2025, para garantizar que habrá internet en el 100% de los 8.286 centros de transmisión y escaneo desde los que se transmitirán los resultados del TREP y las 24.858 juntas receptoras de votos correspondientes a los 3 partidos políticos que participarán en primarias. En el Pleno del Consejo Nacional Electoral hemos votado unánimemente por adjudicar el proceso para proveer de conectividad satelital a los 1.728 centros de votación que restaban, combatiendo las históricas prácticas fraudulentas como la de los votos rurales del 2017. Luchamos por garantizar el respeto de la voluntad del pueblo. La conectividad debe garantizar que no hayan votos rurales, externa este empresario. No queremos sorpresas de votos rurales como en ocasiones anteriores donde días después aparecen votos que tal vez no fueron certificados en su momento. Aquí podemos tener acceso a las actas básicamente el mismo día. Es algo tan importante para nuestro país que eso no debe ser un impedimento. La sociedad civil celebra la decisión, pero les recuerdan que la observación también importa. Efectivamente, porque teníamos entre 19 y 20% de centros sin... No hay tiempo para más, solo para agradecer el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien.